Así que vamos a hablar sobre un tema interesante que es la experiencia cercanas a la muerte. Vamos a comenzar a tratar de explicar los puntos medulares que debemos tener. Arrancamos, porque esto es ESIFE, desde el punto de vista científico, pero nosotros no le vamos a dar la espalda nunca a los aspectos morales, éticos y espirituales. Van a ser parte fundamental también de la discusión y enriquecerlo. ¿Ok? Importante, esto es para pasarlo bien. Si nosotros decidimos sacar 2 horas de noche, en esta noche, esta tarde, para participar de esta charla, es para pasarla bien. Y una forma de pasarla bien es aprender cosas nuevas o enseñar cosas nuevas. Y ustedes pueden compartir información, experiencias que enriquecen la presentación. Así que hay que preguntar, hay que aportar, hay que abundar a todos los comentarios y participación es eh, bienvenido. Inclusive si tenemos algo que se nos queda en el tintero, que no podemos completarlo en la noche de hoy, pues la vida es eterna y continuada. Así que lo tocamos en la próxima reunión o en un momento que sea adecuado para trabajarlo. Habiendo dicho eso, eh, tenemos entonces la agenda. Vamos a hablar de colocar una reflexión para empezar trabajando con armonía, una, una cruzada que me di eh, por inspiración de una hermana de buscar mujeres científicas en estos temas y para visibilizar el esfuerzo que las hermanas del género femenino aportan a la ciencia, ¿ok? A la evolución del conocimiento. Hoy vamos a tratar de tocar algunas definiciones y unos conceptos básicos relacionados y, por supuesto, la discusión que va a estar envuelta no solamente en los aspectos científicos, sino filosóficos y espirituales. Quiero arrancar con, con esta reflexión del Dalai Lama y dice, la compasión y la tolerancia no son signos de debilidad, sino un signo de fortaleza. A mí me tuvo eso, resonó conmigo y resonó por los momentos álgidos que estamos viviendo. Nosotros llevamos ya vamos, yo diría, vamos a cumplir una década en que por alguna razón nos estamos polarizando, estamos eh, lo- estamos dando los extremos, ¿ok? Están tomando mucho poder y nos olvidamos que tenemos que lograr puntos de encuentro. Y eso nos toca a nosotros. Nosotros que eh, nos identificamos como personas que tenemos tal vez un nivel de conciencia mayor, pues esa responsabilidad es de nosotros. Evitar la polarización ojo, la polarización no es no darle paso a lo que es la justicia, a lo que es la injusticia, no es eso. Lo único es evitar un conflicto, sino el de exponer ideas para llegar a puntos medios. Y al llegar a puntos medios, puntos de encuentro, nos acercamos más. Lo digo por lo que está pasando en Estados Unidos. Cada día lo que se supone que sean ciudadanos, a veces nos comportamos como enemigos y algo que nosotros no podemos tolerar. ¿Ok? Tenemos que luchar para buscar puntos de encuentro, aun cuando no estemos aceptemos esa idea, hay que buscar la forma de combatirla y la educación es una forma para combatirla, enviando luz, pensamiento, pero no vibrando de forma densa porque si no agravamos la situación. Y esto me tocó mucho con la situación que está pasando en países latinoamericanos, Venezuela, todo el problema que tenemos de la inmigración forzosa. Y tenemos que recordar que las experiencias de nosotros son únicas y las formamos, tenemos que formarlas, pues,
lo que soy yo hoy día tiene un bagaje, tiene unos arrastres, unas experiencias. Tal vez la de mi hermano que está al lado de Inés tiene otra. Pues aunque seamos diferentes, tenemos que buscar puntos de encuentro, de armonización y no conflictivos. Otra de las cosas que siempre hacemos es buscar el libro sugerido. Este libro es un clásico del tema que vamos a estar hablando hoy. Algunos de ustedes, lo más seguro, lo han visto o lo han leído y se titula Vida después de la vida, publicado en el 1975 y fue publicado por Raymond Moody. Hay varias ediciones y está traducido a español, ¿ok? Y lo que hizo este señor es bien interesante. Y vamos a ver más adelante que el tema de eventos cercanos a la muerte, como diría mi abuela, eso existe desde que el mundo es mundo. ¿Qué hizo el diferente? Primero, lo comunicó de una forma organizada en un libro, en 1975. ¿Pero qué hizo él? En vez buscó información de alrededor de 150 personas, fue un poco más, que según ellos habían sufrido algo, ¿ok? Que él lo cataloga y le pone el nombre de experiencias cercanas a la muerte. Entonces, al colocarlo en un libro, pues eso se convirtió en un bestseller. ¿Ok? Así que y lo que él buscaba era visibilizar esta situación de una forma que no necesariamente fuera expuesta a través de un, a través de una religión, a través de una filosofía de vida, sino de una forma este, eh, más científica, sin dejar de desmerecer puntos neurálgicos y de encuentro con la filosofía. Este señor todavía nació en el 44, es un médico psiquiatra, se hizo famoso con este libro que vendió muchísimas copias. Todavía él da conferencias, aunque es bien mayor, y su formación pues estuvo en las universidades de Estados Unidos. Películas también recomendadas. Gente, tuve que descartar películas porque tenemos muchísimas películas de este tema. ¿Ok? La que les comparto es una película, se llama, el título en español, Más allá de la vida. ¿Y por qué lo traigo? Porque casi todas estas películas, de una u otra forma, le dan mucho, se enfocan en qué hay después de la vida. En esta, el director es Clint Eastwood, el actor popular de Hollywood. Él la hace y lo que logra es, ok, voy a ver, ok, estas personas tuvieron una experiencia cercana a la muerte, perfecto, pero cómo eso impacta en su vida entonces luego de haber sufrido esta experiencia. Y de eso es que se trata la película. Son tres personajes principales con tres historias que están corriendo en paralelo el punto de encuentro, que muchos hemos hablado hoy, o he mencionado la palabra puntos de encuentro. El punto de encuentro realmente es una experiencia cercana a la muerte. ¿Ok? Mujeres científicas. Pues mira, aquí tenemos me llamó mucho la atención de esta señora, sobre todo la trayectoria de ella, Elizabeth Kubler-Ross. Esta señora nació en Suiza en, eh, para, eh, para 1926. Así que ella fue una de las personas que durante toda pues, una formación europea, en un país bien interesante que ha sido Suiza, eh, y qué es y eventualmente su profesión pues se mueve a Estados Unidos, sobre todo en Arizona. Así que ella eh, una psiquiatra, ha escrito, ha tenido múltiples publicaciones y sobre todo también pro- eh, conferencias académicas. Y se convirtió en una de las personas de mayor experiencia a nivel mundial sobre el concepto de la muerte.
sobre las personas que estaban muriendo y sobre los cuidados que se le debían dar a esta persona. Cuando leí la biografía de ella, solamente saqué estos extractos, pero me llamó mucho la atención porque a veces nosotros pensamos, pues me dediqué a esto y porque lo estudié. Y no nos damos cuenta de cómo las experiencias de la vida te van llevando y te van formando y te van empujando a esto. Ella, por ejemplo, desde chiquita, en un momento dado, ella padeció de pulmonía en el hospital donde ella estaba ingresada, la persona justamente al lado, ella vivió el proceso de la muerte de la persona que estaba al lado, teniendo ella solamente 5 años de edad. Y eso pues le impactó bastante. O también cuando era adolescente, eh, la muerte de un vecino que se cae tiene un accidente en una escalera y se fractura el cuello y está pues desencarnando, muriendo. Y ella estuvo presente y lo que le llamó la atención era que este señor en su angustia de muerte porque era un accidente, no es algo planificado, en todo momento él le estaba dando apoyo a su familia como que con calma, aquí, allá, calmando a su familia cuando la persona que estaba en crisis era él. Todo esto la llegaron a formar hasta que trabajó en Francia y trabajó también en Polonia con sobrevivientes del Holocausto. Y de ahí ella comenzó a formar lo que ella eventualmente se dedicó. Y ella se dedicó sobre todo a educar a los profesionales de la salud sobre la muerte. No, cualquiera de nosotros que hemos estudiado algo de la salud, nosotros nos enfocan, el enfoque principal es en el tratamiento para curar, el tratamiento para mitigar, el tratamiento para sanar. Pero nosotros tenemos un proceso totalmente natural que es la muerte y las escuelas académicas como que ese tema lo tocaban de lejos, ¿nunca? O se hacían de la vista larga. Ella identificó que entonces los profesionales de la salud, cuando llegaban a este punto, como no se sentían cómodos, pues no lo trataban con los pacientes. ¿Y qué pasaba? Este paciente que estaba enfrentando la muerte terminaba o muriendo solo, o muriendo confundido, o muriendo sin ser asistido en el proceso, explicándole el proceso que estaba viviendo. Y básicamente eso fue a lo cual ella se dedicó. Hoy le llamaríamos tanatóloga, entre otras cosas, que en el grupo hay tanatólogos. eh, pues esta señora ayudó a darle esa visibilidad y la importancia de cuidar al paciente durante ese proceso no solamente el punto de vista físico este, y de medicamentos, sino en el proceso que estaba viviendo el paciente. Así que aquí les presento a doña Elizabeth Kubler. Pues ya estamos listos para comenzar a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Ok? Para esto vamos a definir qué es una experiencia cercana a la muerte. Esas son experiencias bien personales, subjetivas, que en su mayoría podrían ser de gran impacto, intensas, que son reportadas durante una situación crítica donde hay una muerte clínica o un riesgo a perder la vida extremo. ¿Ok? Importante, dentro del punto de vista científico, aunque es una experiencia crítica, donde estoy comprometiendo tal vez la, la circulación de la sangre a través del corazón deja de bombear, así que la circulación de la sangre a través del cuerpo, pues deja de fluir al ritmo normal, o, o la oxigenación al no haber ese fluido de sangre a través de los órganos vitales del cuerpo, pues deja de llevar la sangre oxígeno
¿ok? Que es uno de los combustibles, la materia necesaria para el funcionamiento metabólico y el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, deja de funcionar, deja de llegar la oxigenación y entonces ahí es lo que este, se denomina como que las personas pudiesen estar a riesgo o experimentando una experiencia cercana a la muerte. Pero es importante que aunque esto está ocurriendo, no está llegando suficiente oxígeno, el corazón no está bombeando la sangre de forma eficiente, el cerebro no ha recibido un daño irreversible. Esa es la palabra clave dentro de la ciencia, porque si hay un daño reversible, ya entonces empiezan a, a verse vulnerables todos los sistemas sistema nervioso del cerebro y puede ocurrir lo que es muerte cerebral. Y de ahí, pues, el retorno, pues, es bien, poco probable. ¿Ok? Así que dentro de la ciencia, esa sería la definición. Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia, pues, estudia la parte de cómo el cuerpo reacciona a esas situaciones. Y lo ha estudiado, pero se ha visto que se queda cojo porque de un punto de vista médico, que yo esperaría, pues logro darle un CPR, que es resucitación cardiopulmonar, a este paciente, lo rescato del proceso en que está comprometido y pues vuelve diríamos, a sus funciones normales y regulares o las esperadas. Hice ese rescate. ¿Qué pasa cuando entonces esta persona me expresa cosas que vivió durante ese proceso que ninguno de los profesionales de la salud que estaba allí los vio? Así que esto tiene implicaciones médicas, tiene implicaciones psicológicas y también tiene implicaciones filosóficas. Habiendo tenido esta buena combinación de aspectos médicos, psicológicos y fisiológicos, tenemos como tal el tema perfecto para discutirlo en Recife dentro de INEPSI. ¿Ok? Y ahí le pido la ayuda a ustedes. Vámonos a la historia. En la historia, en 1975 es que se le empieza a dar forma a todos estos eventos y se llega tal vez a un consenso a que se le va a llamar como experiencias cercanas a la muerte. Pero esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Platón, allá en esa era antes de Cristo, en la antigua Grecia, este señor escribió uno de sus libros bien reconocidos, que es La República, y al final de La República él trae un mito o un relato, ¿ok? Y es el mito de No se lo voy a leer completo, pero quisiera que prestaran atención para que vean la similitud con muchos de los pensamientos que nosotros al día de hoy nosotros conocemos que vienen o nos llegan a través de algunos otros relatos científicos o pueden ser de libros o pueden inclusive ser religiosos. Este señor era eh, era un soldado y él estuvo en una batalla y en la batalla murió. Él estuvo 10 días muerto. Cada los 10 días van a recoger los cadáveres los llevan a la funeraria, ellos le llaman pira funeraria, era un sitio donde se quemaban los cuerpos. Pues cuando estando allí, estuvo 2 días haciendo turno para ser quemado, él despierta. Entonces, de lo que llama Platón, lo que era el del viaje al más allá. Y él cuenta de que él tuvo una reencarnación y que durante ese proceso él vio unas esferas celestes del plano astral. También él añade en ese cuento de unos juicios o unas evaluaciones que se hacían a las
que tenía que ver con si la persona era moral o era inmoral, que si la persona era moral, era recompensado de una u otra forma, si era inmoral, era castigado después de la muerte, era castigado, ¿ok? Y esa alma de ese ser, pues iba a ir a un lugar específico, dependiendo cómo se hubiese comportado. Él menciona que su alma salió del cuerpo, había ido a algunos sitios, algunos de estos sitios, él los describe como unos lugares maravillosos, ¿ok? Que había una topografía específica en esa tierra, y que había un pasillo que llevaba al cielo, ¿ok? Y ahí después añade que unos ríos que, por ejemplo, habían unos ríos que en la mitología griega, un río era el del olvido y otro del descuidado, y entonces él no tuvo que tomar del río, del agua del olvido, que era el que le quita la memoria, ¿ok? Y había regresado de nuevo a su cuerpo, el alma regresó al cuerpo y él se acordó de todo para poderlo contar, ¿ok? Eso es resumiéndolo bien resumido. Así que estas experiencias cercanas a la muerte desde años, siglos antes de Cristo, perdón, cientos de años antes de Cristo, sí se estaba comentando. Ahora veo yo a discusión, porque ya yo creo que... Antes que nada, Ah, Alberto, esto que tú estás contando de lo de Platón, ¿era una creación de Platón o fue un caso que él relató específicamente o no, fue un caso que él inventó para atraer? es un caso que él inventa. Ah. Platón es bien interesante porque él tenía, había unos mitos, algunos de estos eran mitos populares, otros que él los adornaba y los traía. Inclusive, él pone en este mito como de narrador, pone a Sócrates, a otro filósofo. O sea, lo escribo yo, pero eso lo escribí yo, pero me lo dijo Víctor López, no fui yo. Así que es bien interesante. Y Pero Sócrates era una persona de importancia en esa época. Oye. sí, así que como yo quería que la gente me creyera lo que yo estaba diciendo, yo digo que me lo dijo Víctor López y ya entonces voy respaldado. Pero y era esa forma de él explicar cosas, ¿ok? Que estas ideas, muchas de ellas nos llegan todavía. Por ejemplo, eso de que si me porté bien, voy al cielo, si me porté mal, tengo que pagar por esto. Hay muchas cosas que nos han llegado hasta el día de hoy. Pero ahora bien, lo que habrá discusión. Al, este relato lo hice yo y lo busqué el de los más atrasados que hay. ¿Hay algún otro relato histórico que ustedes hayan reconocido, antecedentes históricos que hablen sobre las experiencias cercanas a la muerte? Por lo menos tenemos en la Biblia hay uno que otro, aunque se enfocan más en que regresó a la vida y no nos cuenta mucho de lo que experimentó, pero lo hay. Y así en todas las culturas y en las religiones hay de una u otra forma estos tipos de información. Y lo que quiero decirles, el mensaje que quiero llevar es que esto no es nuevo. ¿Ok? Esto no se lo inventaron los científicos en 1975. Esto ocurría. Lo único que hizo don Robert fue que hizo un compendio, lo organizó, lo sistematizó y aunque era totalmente cualitativo, sí los puso al mundo y de esa forma no era el relato de una persona, no era una historia, eran relatos de más de 150 personas. ¿Y qué uno hace cuando tiene eso en un compendio? Uno puede, de una forma sistemática, empezar a ver puntos de encuentro o puntos que no son este, similares, establecer comparaciones y abrió la discusión. ¿Ok? Así que... ya le mencioné a Raymond, dije Robert, Dios mío, a Robert Moody, que es el que le da el nombre de experiencias cercanas a la muerte y de ahí en adelante se ha seguido utilizando prácticamente por todo el mundo. Él lo incluye en su libro eh, de la vida después de la vida. El libro está escrito en inglés y el término en inglés es Near Death
Experience. ¿Ok? Alberto, Así perdóname, que, quiero ¿qué, interrumpirte ahí, es que qué no te- sé, ahora estoy marcando React, pero me salen muchas estrellitas, no me sale la banderita que hacía siempre, no sé si es que se cambió el icono del sistema de Zoom, no lo sé, pero ya que estamos hablando, entonces en el 1975 que por primera vez se habla formalmente en un estudio formal, pero que había habido todas estas anécdotas, y es interesante que aparentemente, yo no he leído completamente la obra completa de Allan Kardec y las de Trincado tampoco, porque hay obras de Trincado que no se ha publicado nunca, que están, de hecho, algunas se ha perdido porque estaba escrita o manuscrito en libros y muchas de ellas ya se hace casi imposible poderla leer, esa información. Así que ninguno de esos libros que se habían publicado, por lo menos yo vi relatos eh, hablando de experiencias cercanas a la muerte. Esta es la que formalmente aparece como históricamente donde se da esos relatos formalmente explicados. sí, y otra cosa que tenemos que entender, en- el libro fue un bestseller. Él publica el libro, pero no publica el libro, siendo psicólogo, no publica el libro para la clase de profesionales de la psicología. Él es que publica el libro para todo el mundo. ¿Ok? Al publicarlo para todo el mundo, tiene un impacto increíble porque de nuevo también está escrito en unos términos no científicos, no con una jerga médica, sino en un lenguaje que lo puede entender todo el mundo. Así que esa es una aportación que él hace. Al hacerlo de esa forma, se convierte en uno de los libros más vendidos para esa década, se hace un bestseller y llega y se difunde a todo el mundo. Y por eso es que tiene mucha importancia. ¿Ok? No es que otras personas anteriormente no lo hubiesen tocado y haciendo el repaso, hay entre los años 50 60 hasta el día de hoy, hay bastantes estudiosos de este tema. ¿Ok? Solamente resalto este, pues primero porque fue un hito en el desarrollo y casi siempre que uno va a hablar del tema, pues lo toca él. Pero básicamente lo que él hizo fue este libro organiza los temas, los expone en un lenguaje para todo el mundo, no para una clase médica o con un lenguaje médico sofisticado. eh, es organizado y al ser organizado le da la oportunidad entonces a las personas hacer estas comparaciones. ¿Ok? De lo contrario, serían casos individuales, que era mucho de lo que se había visto antes, que sí se hablaba, eran casos individuales, pero no un compendio. ¿Ok? Cosas que él dice, perdón, cosas eh, comunes las personas que experimentan estos eventos cercanos a la muerte, pues algunos dicen que durante el proceso recibieron o percibieron una sensación de paz, que durante el proceso no hubo dolor. Ojo, nosotros los latinos, que en un proceso de desencarnación, en un proceso de muerte, pues nosotros a veces somos un poquito como melodramáticos y gritamos y nos descompensamos. Y las personas que están pasando, los que están viviendo la experiencia, dicen que tuvieron una sensación de paz, cuando a veces los familiares están todos descompensados. Inclusive, ojo, estamos hablando de una persona, a veces las personas que sufren esto son personas no, que sí tenían problemas médicos, o sea que pudiese haber un dolor relacionado a la enfermedad, pero durante la experiencia ellos reportan no tener dolor y eso pues es interesante señalarlo. Otra cosa que mencionan es que ellos
experimentaron un evento extracorporal. Ellos, los pacientes que tuvieron estas experiencias, ellos mencionan y dicen que ellos se sentían fuera de su cuerpo. Y eso es un punto común en lo que relatan. Algunos de ellos también señalan sobre que ven un túnel, como un camino y que al final, pues ven o una luz o pueden ver una luz intensa en todo momento. Otros también señalan que tienen encuentros con entidades o con personas o inclusive que ellos ven un repaso de su vida completa, de su existencia, bien rápido, es como mencionan una película. ¿Ok? Así que estos son cuatro de los puntos medulares, pero yo me di a la tarea de buscar los puntos que que menciona Raymond Moody, aquí lo escribí mal, dije Robert y era Raymond Moody, sobre los elementos comunes eh, que estas personas pues manifestaban. Algunas de ellas ya las mencioné. Por ejemplo, él le escribe como una abrumadora sensación de paz y bienestar, incluida la ausencia de dolor. Esa la habíamos mencionado. También mencionamos la segunda, que es la sensación de estar situado fuera del cuerpo físico. Otra, la sensación de flotar a la deriva o a través de la oscuridad, que a veces lo describen como un túnel. Otros de los individuos reportan una toma de conciencia de una luz dorada. También otros mencionan encontrarse o, en algunos casos, comunicarse con un ser de luz. Mencionan también tener la rápida sucesión de imágenes visuales del pasado o experimentar un mundo de mucha belleza. Yo les voy a decir la verdad. Yo crecí pues con todo mi crianza, aunque hubo principios de espiritismo, pero también religioso. Y por ejemplo, yo fui criado para que tenerle miedo a la muerte. Cuando yo leo esto, yo no tendría por qué tenerle miedo a la muerte si lo que me estoy enfrentando en una experiencia cercana a la muerte es esto. Así que yo me sentiría como dicen en el campo, más relax. ¿Ok? Te cambió la imagen y la vida. Sí, porque es totalmente diametral. Aquí yo no estoy sufriendo, no me están juzgando. ¿Ok? Que eso es una de las sensaciones más difíciles que yo tenía. No me están llevando al infierno, no me están llevando a un punto intermedio purgatorio o a un cielo. Tengo paz. No sé, por ejemplo, yo leo esto y me siento más tranquilo. ¿Ok? Pregunta. ¿Alguien hasta ahora tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo un comentario. Cuénteme usted, Mrs. Siret. Es que yo te garantizo que los espiritistas también le tienen miedo a la muerte. Mira, yo te voy a decir la verdad. Si algo, y esto es una experiencia muy personal, yo le encontré un poco más, si se puede decir, un poco más sentido a la vida, más dirección, cuando empecé a leer, a reunirme, a aprender del mundo espiritista, de los temas espíritas, porque de lo contrario, yo hubiese vivido en angustia. By the way, empecé bastante tarde en mi vida, pero me hubiese gustado. ¿Por qué? Porque me da una visión diferente de la vida y no solamente de la vida, sino a para dónde voy. Ese principio que es bello,
Clarísimo de que la vida es eterna y continuada, que todo es evolución, Ujú. crecimiento. El yo aprender de que si me portaba mal en esta existencia, en la próxima no iba a ser un gusano o un sapo, ¿verdad? Sino que era evolución y que aún estos individuos o estos seres que uno pensaría que tienen poco progreso, sí tienen un progreso. Y eso es magnífico. Y por lo menos prepararme para la muerte. ¿Ok? Yo lo comento porque pues he visto a varios espiritistas desencarnar. Y aunque tenemos esa conciencia de que sabemos que la vida es eterna y continuada, de que vamos a tener una nueva existencia, de que no vamos ni para el infierno ni para la gloria, que es otro tipo de vida la que tendríamos estando desencarnados, pues yo vuelvo y te repito, los No, y espíritus hay que estar bien tienen claro. miedo a la muerte. Sí, pero de nuevo, hay un refrán que decía mi abuelo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Que verlo venir. ¿Ok? Hay que estar bien, bien claro, bien centrado, eh, para poder pasar por el proceso. Por eso es que esta señora Elizabeth Kohler, con su proceso de asistir al moribundo, a la persona que está pasando por el proceso de desencarnación, es importante. Yo he estado cercano a algunas personas que son espiritistas durante el proceso de desencarnación y ha sido interesante. Y he visto de todo y ha sido interesante. Este, desde ver que la persona en el proceso iba totalmente tranquilo y de nuevo, no es tranquilo en esos últimos 3 días. Estamos hablando de una persona que sabía que iba a fallecer desde hace 6 meses y uno ve todos los procesos, desde la negación, la pelea, la angustia, el hacer los arreglos, pero por lo menos eso que yo vi en esos últimos 5 o 7 días era algo bien, bien bonito. Nunca no vi ese desespero. Nunca. Con mi abuela, ella reclamaba, te lo decía como, sorprendida, en una, que ahí fue cuando nosotros, las familiares, cobramos conciencia de lo que realmente estaba pasando, porque todo el mundo estaba en negación, la matriarca de la familia está falleciendo, nadie quiere eso, ¿no? Ujú, Todo el mundo en negación, cuando ella viene y expresa que mamá la fue a visitar y está en la puerta, y tú como que, ok, esto va en serio. Y yo entiendo, mi abuela, pues, sí era, fue la que me enseñó el espiritismo a mí. Punto. A través de ella que yo conocí el espiritismo. Pero, pero es bien interesante. Y de nuevo, por eso es que estos temas debemos hablarlos, claro. para entenderlos, y después reflexionar. Porque no es lo mismo ahora desde un punto de vista frío, donde estamos discutiendo esto, lo estamos profundizando, lo estamos debatiendo, estamos aportando ideas, a uno vivirlo. Entran otras cosas, pues también entran los apegos, las preocupaciones, que son cosas que distraen en el proceso de desencarnación. Ujú, ujú. ¿Ok? Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que estos son temas de los que se deben hablar, que se deben discutir y que se deben analizar en todos sitios, en todos los campos. No Recuerda solo nosotros los espiritistas, o Sí. los que nos llamamos espiritistas, ¿verdad? Sino porque nos educan para vivir. Celebramos la encarnación de un nuevo ser. Celebramos todos sus años de vida
hasta casi la desencarnación, pero no nos enseñan, no nos preparamos para vivir el proceso de la desencarnación y que sea uno bonito en la medida en que se puede, ¿verdad? Porque pues, en un accidente trágico, yo no creo que sea una forma de desencarnar bonita, pero Y no esa entra de nuestra preparación, plan. ah, Y disculpa que te interrumpa, Ivette. Y un accidente es un accidente, no es una planificación, no es un claro, proceso, claro, vida normal. claro, claro. Pero nada, aparte de eso, hay un comentario de Awilda en el chat que dice que hay casos que han visto ángeles y Iris del Pozo está pidiendo un turno. Yo también, Adelante, Iri. yo también estoy pidiendo un turno, José, un ratito. Sí, Hola, pero buenas tardes, buenas representa a noches. Iris. Sí, gracias. A mí me parece como un tema muy importante hablar del miedo propio a la muerte, como espiritista, desde ese lado, que sabemos que la desencarnación nos hace regresar a casa, que tenemos mucha información, muchas certezas también y algunas experiencias, pero sí creo que sería muy importante, o eso sugiero yo, o me parece, hablar del propio miedo a la muerte. Gracias. Muchas gracias a ti. Estoy tomando nota. Ok. Y de nuevo, cuando el miedo a la muerte, es un tema que también hay que desmenuzarlo. Hay que descomponerlo. Porque ¿por qué nosotros le tenemos miedo a la muerte? ¿Ok? Una, por ejemplo, algo que yo le soy franco a ustedes. No es, a lo que yo ahora mismo le temo y es que yo no pueda valerme por mí mismo en, 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 en en los últimos años de mi vida. Pero es algo que tengo que discutirlo conmigo, analizarlo, y he empezado poco a poco, porque de nuevo, no soy el primer ser humano que le pasa eso. Pues como no soy el primero, busco referentes, ¿ok? ¿Y de dónde sale esto? ¿Es alguna experiencia que yo he visto en otras personas? Y lo otro es prepararme, ¿ok? Porque yo entiendo que si uno se prepara, pues disminuye, digo, esa es mi forma de pensar, que es totalmente a veces opuesta a las de otros hermanos, pero prepararme, yo entender qué es lo que yo puedo hacer para mitigar esas cosas que me dan miedo, ¿ok? Ujú. Aprender a pedir ayuda, tal vez, es otra, pero es bien interesante ese subtema, el miedo a la muerte. Yo, yo diría, Y, Alberto, que esa es una preocupación bien genuina y yo la tengo también. El, lo que tú acabas de decir, ¿no? De esa última etapa de nuestra existencia, si me puedo valer por mí misma, si tengo que buscar ayuda, si tengo que recurrir a otros medios para poderme valer. Y eso, para mí, eso es bien genuino, ¿no? Bien genuino. ujú, este, Víctor quiere decir algo hace un rato y Awilda está en turno. Quiero traer la cuestión de la escala de experiencia. Deja donde estaba Alberto, la escala de experiencias cercanas a la muerte de Bruce Grayson. Nosotros hablamos siempre de las cosas que escriben otros autores, generalmente de Estados Unidos o pueden ser de otros países, pero nunca nos preguntamos si esas experiencias que hablan de otros países la gente ocurren también en Puerto Rico con la gente hispana o en otros países hispanos, si los hay aquí, por ejemplo, de México, que yo sé que hay, y que hay aquí gente de Arizona que también son hispanos. Si hacemos, ¿por qué no hacemos nosotros estudios nuestros para ver qué es lo que existe en la mente de las personas espiritistas que están cercanas a la muerte, a ver si se da algo similar?
porque todo el mundo hace investigaciones en todas partes y leemos las investigaciones. Aquí estamos leyendo una muy prestigiosa de Raymond Moody. También hay otros autores que hablan del tema en distintos países, pero las investigaciones que nosotros planteamos pues son externas y todavía yo no he visto que un investigador en Puerto Rico pues que de persona dedicada al campo de la investigación, que ese sea un tema. Yo creo que la gente le tiene miedo a estudiar inclusive el hecho de la muerte por decir que es la muerte. Y a veces hablamos de la desencarnación como un proceso, pero como que eso lo vemos, que eso es a otro que le toca, no es a mí. Y que entonces no hacemos investigación. A mí me gustaría ver. Yo no puedo dedicarme a la investigación porque mis temas de investigación son de otra naturaleza, de otro tipo de investigación. Pero si tuviera ese como tema de interés, pues sería un tema válido para investigación por mí. Pero me gustaría ver si surgen investigadores, que yo sé que en Puerto Rico los hay, y algunos están en otros grupos espíritas, que tomen el tema para estudiarlo dentro de la población espiritista, para ver cuáles son las opiniones y qué se puede publicar y ver si se constata que existen las mismas ideas de personas porque muchas de estas personas que han estudiado estos fenómenos son con personas que son religiosas y que esta experiencia los cambia, los transforma. Porque lo primero que le dicen las religiones, ay, pues tienes que entregarte con nosotros, estar con nosotros, aceptar a Cristo si eres cristiana, el otro es aceptar a Alá si eres musulmán y el otro aceptar al otro Dios para que llegue a su cielo divino. Pero eso no nos los cuestionamos, porque posiblemente esas personas también, aunque sean religiosos y creen en Alá y creen en el cielo y el infierno, tienen una experiencia cercana a la muerte que echa por el suelo todas las creencias que han estado diciéndole en las religiones sus ministros y sus clérigos. Y eso es interesante. Y hablamos entonces del espiritismo como ciencia, pero no hay investigación científica sobre los temas. Y seguimos a veces repitiendo lo mismo que dijeron los autores iniciales que nos alumbraron el camino hacia la filosofía espírita. Porque Kardec en 1857, a esa época no había escritos espiritismo, hasta el término se inventó en esa época, hasta el término en el 1857, porque no existía. Porque lo que existía era el espiritualismo y existe y sigue existiendo. Así que eso es mi planteamiento y lo dejo como un tema, como una pregunta, como para reflexionar sobre eso. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Lo anoté porque a veces nosotros pensamos que no tenemos temas de investigar, los investigadores a veces no tenemos temas para investigar y hay muchos más. Y mientras tú hablabas, yo, porque esto de experiencias cercanas a la muerte, esto no es uno en un millón. Más adelante vamos a ver que es más común de lo que nosotros pensamos. Y lo otro es, y esta pregunta me llega así sin pensarla. Hay algunos de los hermanos, porque Víctor menciona hermanos que tienen ideas religiosas o espíritas y hay unas ideas de lo que va a pasar luego de la muerte. Pero también nosotros convivimos con hermanos que no creen que hay nada después de la muerte, que lo que tenemos es esto y tan pronto morimos, se acaba. Pues a mí me gustaría saber si algunas de estas personas que piensan así han tenido una experiencia cercana a la muerte, porque si tienen una experiencia cercana a la muerte, pues como que ahí, como es, como que le está dando una información que es totalmente contradictoria a lo que ellos tenían anteriormente. Y le rompe el esquema. Y de eso tenemos una frasecita más adelante. Pero miren, como la gente de la ciencia todo lo quiere medir, todo lo quiere cuantificar, pues para poderle darle forma, ¿ok?, a todas estas experiencias cercanas a la muerte, sale este científico, Bruce Grayson, y él hace una escala. ¿Qué es una escala? Rafael, Ajá. Ay, disculpa perdóname, que te Awilda. interrumpa. Tienes a dos personas en turno. Adelante, Sí, Agüita. saludos a todos y buenas noches. Sí, yo quería hacer pues dos cositas, a ver si puedo expresarme y que me entiendan. Yo en el chat escribí que de esas experiencias
que explican de que ven una luz o qué sé yo, que si ha habido casos de porque yo de este tema no sé mucho ni he leído mucho, ha habido casos de que hay personas que digan que ven ángeles, ¿verdad? Porque me llegó la idea de que pues no en todos los países del mundo pues son cristianos y, y puede que la experiencia no sea la misma, ¿verdad? No van a ver lo mismo, sino de acuerdo a su, a su memoria, ¿verdad? De lo que tengan guardado o archivado de su creencia. Y lo otro que iba a decir es que mi mamá fue una medium de muchos años, conocía el espiritismo y duró 99 años, casi 100. Entonces, yo le pregunté, mami, ¿tienes miedo a morir? Entonces ella me dijo, no tengo miedo a morir, este, pero tengo miedo que duela, porque, como que ella me dijo que le habían dicho como que morir dolía y la separación esa, ¿verdad? Del espíritu. Y entonces yo le dije en forma de broma, pero ¿quién ha venido, ¿verdad? Después de la muerte a decirte que le dolió? Entonces ahí ella pues no supo qué decirme, pero eso que habla el hermano Víctor es muy cierto. Si se hace una investigación, esa pregunta eso que me dijo mi mamá me dejó pensando. Y es válido, Ujú. de nuevo, que nosotros al presentar esta información y al hablar del miedo, los miedos no están fundamentados en un vacío, están fundamentados con una cultura o con algunos eventos. Y, y, y de nuevo, hay algunas, sobre todo las muertes accidentales, no son como que muy armoniosas que digamos. Así que hay un fundamento para poder tener esa duda o ese miedo. O sea, que no es que parte de un vacío. Así que, y este, que es importante, eso es parte también del proceso de hablarlo, porque hay muertes y hay muertes, ir catalogando, ir viendo, ¿ok? Y desmenuzando sobre todo. Pero es bien interesante lo que mencionó primero Wilda, de cómo cambiaría a través de la creencia en otras culturas o religiones, y que no necesariamente son de Occidente. No sé si por ahí era que venía, o creencias de las tribus originarias, que también es válido incluirlos en esto, porque tienen permanencia al día de hoy. ¿Ok? Pero qué bueno, y gracias por la participación, Abuela. Eh, Creo que Mayra estaba. Sí, Mayra, hola, buenas noches. Ahora sí, dos hola, cositas. hola. A pesar de que me reuní tarde, pero verdad, me cogí de lo que estaban hablando. Y por un lado, estoy completamente de acuerdo con ustedes que sería bueno seguir, verdad, aprendiendo, investigando y conociendo los distintos ángulos que puedan ayudar a tener una comprensión más amplia, que mitiguen el miedo que cada cual tiene de alguna u otra forma, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces más que a morir, lo que uno le tiene miedo es a cómo vaya a morir, en qué circunstancias, ¿verdad? Pero más bien lo que también quería era compartir, que irónicamente les cuento que yo estaba esta noche que me sentía bien mal físicamente por una cuestión de salud, pero que tenía como asignación buscar precisamente un video que me habían compartido hacía mucho tiempo antes y lo había guardado porque era de Elizabeth Kubler-Ross, que traía toda esta información de la que estamos hablando aquí para una persona que estaba muy preocupada con el tema de la muerte, muy triste, era una persona mayor, esto, lo otro. Pero ¿qué pasa? Esa noche yo me acuesto buscando ese video que, pues, como hacía tiempo que lo tenía, no lo encontraba, no sé qué, pero busqué otra información entonces para suplirle a esa persona, de esta, ¿verdad? De Elizabeth Kubler-Ross, y lo que les quiero compartir es que esa noche fue cuando llamaron para informar de la muerte de mi hermano, que fue una muerte trágica porque fue un accidente de tránsito de una persona ebria que lo mató en el acto.
y lo impactó de frente. Y lo que quiero puntualizar es lo siguiente. De la misma manera que el dolor es desgarrador, imagínate de madrugada tú recibir una noticia así, el hecho de que me había acostado antes buscando esa información y puntualizando que nadie está solo, que también te reciben y te ayudan en esa transición, fue consolador para mí ese momento. Para aquel entonces yo no conocía de la filosofía espírita. Y ahí se los dejo. Desde ese aspecto, yo pienso que siempre conocer nos puede ayudar un poco más. Gracias, gracias, Mayra. Yo, a veces nosotros pensamos que nosotros solamente somos, aunque tengamos los conocimientos, aunque tengamos la preparación de que somos seres espirituales, ¿ok? Viviendo una experiencia humana, a veces en los momentos de crisis lo vemos al revés. Nos olvidamos del mundo espiritual y nos quedamos solamente en carne y hueso. Pero con lo que menciona, yo estoy seguro de que no necesariamente esa información te llegó por casualidad, sino que era parte del proceso de preparación que puedes haber venido de ti misma. No es que necesariamente venga un ser espiritual y te ponga esa información. No, no. A veces surge de uno mismo porque uno puede, aunque no tenga la conciencia completa, pueden intuir cosas que están moviendo, manifestándose en el ambiente y eso nos ayuda a prepararnos, ¿ok? Y a asistirnos, que, que es bien importante. Y, y ahí pones otro tema que es bien importante tocarlo. Por un lado está la preparación de esa persona que va a morir, ¿ok? Pre- pero no es solamente que preparar a la persona que va a morir, hay que preparar al familiar, hay que preparar al cuidador, hay que preparar al profesional médico. O sea, sí, y creo que aquí hace como un año, año y medio, hubo una charla que dio una hermana invitada sobre tanatología y eso fue una de las puntas de estudiarlo. Es algo para analizarlo, hablarlo y uno en el proceso no está asistiendo solamente a la persona que está falleciendo, sino también está asistiendo a los familiares, a los parientes. Es mucho más amplio, ¿nunca? Eh, y inclusive buscando información están los tanatólogos, pero también están personas que algunos son tanatólogos, otros creo que utilizan un término que es como dula de la muerte o que es ayuda a trascender a esta persona, acompañarlo en ese proceso. Pero muchísimas gracias a Wilda, Víctor, Mayra, Iri por las presentaciones, sobre todo por las participaciones y también sobre todo a Ivette. ¿Ok? Rafael, Mande te voy usted. a seguir interrumpiendo. Tengo No una estás interrumpiendo. Eso es parte de aquí la palabra interrupción no está en la regla. Estaba que había que abundar, aportar, participar. ¿Ok? Nada, mira, tengo en el chat una pregunta de Iris del Pozo, que quizás también te sirva para sumarle a este tema. ¿Es el espíritu quien elige la forma de partir? Ok. Y tienes en turno a Josefina. El, ok. Lo que yo he estudiado y lo que he leído, parte de la programación que hace, que se hace antes de encarnar, pues incluye. No solamente incluye cuándo voy a nacer, dónde voy a nacer, quiénes van a ser mis padres, cuál va a ser mi entorno cultural, los recursos,
incluir en esa planificación qué retos voy a tener o qué dones voy a tener una planificación completa. Y si vamos a tener una planificación completa, lo que he leído también es que se planifica la forma en que se va a desencarnar. Ahora bien, eso deja aparte las muertes por accidente, que son muertes trágicas, que son muertes abruptas, que no son planificadas. ¿Ok? Y de ahí, pues, vemos que hay relatos. O sea, eso no estaba planificado y eso crea un estrés o unas condiciones diferentes. ¿Ok? Inclusive, como no esta persona no se preparó para te- tener desencarnar de esa forma, pues hay unos procesos que a ese ser espiritual pues tiene que pasar para poder entender lo que está pasando. ¿Ok? El- le, este, para y a veces eso también no solamente pasa en la muerte, sino en accidentes o cosas. Por ejemplo, que uno se va en automático. Mi jefa hace unos años atrás tuvo un accidente de tránsito. Ella no falleció, pero ella iba a buscar a su hija al colegio. El accidente fue desastroso. ¿Ok? Lo que nadie entiende es cómo esa mujer, dentro de ese, porque ella estaba supuestamente inconsciente. En un momento dado, ella llamó por teléfono a otra mamá para que se hiciera cargo de su hija, que iba a salir del colegio, que ella no la podía buscar. Y aparentemente, se sabe de esto porque la otra mamá se hizo cargo de todo, pero la otra mamá no sabía por qué esta le estaba dando esa excusa y que le había colgado rápido. Pero realmente a mi jefa se la llevaron en ambulancia, eh, pues sí, inconsciente. Pero en ese momento su cuerpo pudo hacer eso. En relatos donde hay muertes violentas, pues se ve que el espíritu sigue haciendo lo que estaba haciendo o tenía programado para hacer hasta que no crea conciencia de lo que estaba pasando. Así que si es un evento trágico y iba en un accidente y iba camino a algún otro lugar, su espíritu llega a ese otro lugar, sino porque todavía no está necesariamente claro de lo que está pasando. Pero ese subtema lo voy a poner porque sería bueno también tocarlo ya que estamos en estos temas. Le agradezco mucho, Iri. Por ahí tienes otra pregunta. Y una muerte por suicidio, para que sigas ampliando el tema. Pues yo les voy a decir la verdad. En la de el suicidio, yo tenía unas ideas preconcebidas y hace como un año y medio en una terapia y fue en Terpe, me cambió todos los esquemas que yo tenía, este, y vean cómo Inepsis me ha aportado, porque yo tenía unas ideas de lo que había aprendido, pero que usual, y era unas ideas por lo que había leído, como que no que ese espíritu iba a estar inconforme, que no, que había roto su proceso. Sin embargo, en un estudio, una asistencia que se le dio a unas personas, pues hubo una manifestación espiritual, y el mensaje fue diferente. O sea, un mensaje de un espíritu reconociendo, pues, lo que había pasado, que no realmente fue un suicidio, fue una mala, fue,
fue un juego y salió mal, mal las cosas, pero es algo para estudiar. Y honestamente no me siento completamente cómodo explicando que pudiera pasar en un suicidio, pero es un tema también para abundar. ¿Ok? Y lo digo así porque me gustaría ser responsable. ¿Ok? Y eso va a cambiar también dependiendo la filosofía a las cuales uno nos acerquemos. Hay algunas filosofías espíritas que son bien tajantes con el suicidio, como que algunas de ellas los podrían catalogar algo tan negativo como un pecado, ¿ok? Otras, pues lo ven desde un punto de vista un poco más diferente, pero es algo que sí se podría abundar y verificar bien la información que hay disponible y sobre todo las diferentes. Estoy anotando. Josefina, adelante. Buenas noches. Saludos. Yo pienso, ¿verdad? Que más bien, o sea, en mi caso, ¿verdad? Este miedo a la muerte es más bien un miedo a sufrir, al sufrimiento. Este, y entonces yo me pregunto por qué si hemos desencarnado tantas veces, se nos hace tan difícil el proceso. Porque yo digo, ya debiéramos estar acostumbrados, porque según, ¿verdad? Lo que he oído, pues son muchas las existencias que hemos vivido. Entonces quería mencionar que hay un libro que de una señora que sufrió ese proceso y ella relata muy bien, un libro bien bonito. Es todo lo que le pasó. Ella se llama Anita Moyani. Ella es de origen asiático, creo que era. Me parece que el libro se llama Morir para vivir. Creo que lo vi. Ajá, y en ese libro, ella relata toda esa historia y ella podía, mientras estaba en ese proceso, porque ella quedó como en coma, pero ella podía, saber que su hermano estaba viniendo en un avión dirigiéndose a verla a ella sabía lo que decían los médicos, ella sabía todo lo que estaba pasando fuera de donde ella estaba. Y ella pudo, después que ella era una persona que había vivido con cáncer muchos años y se había dado todos los tratamientos que le dijeron. Ella fue a hacerse tratamientos allá en la India, en muchos sitios. Y entonces ya como que el médico la desahució y entonces ahí fue que cayó en el hospital, pero ya ella estaba bien débil porque de todo lo que había pasado. Y por fin ella, pues, ella relató que sí, que le dijeron que tenía que volver. Y, y entonces ella hace, en Estados Unidos ya da conferencias, de todo el proceso que ella había pasado, una historia bien bonita. Si tienen la oportunidad de leerla, pues creo que es muy, Lo anoté, muy. Josefina. Y qué bueno que dijiste ese comentario, porque también eso es otra de los dentro de las experiencias que reclaman algunas de estas personas, es que escuchan o que les dicen o que ellos crean conciencia de que no es tu momento, regresa. ¿Ok? Ajá. Que crean conciencia y están desde los que escuchan eso, que escuchan y no ven a nadie, que ven a alguien que se lo dice o que ellos mismos crean la conciencia de que no es el momento y regresan. Lo estoy anotando aquí a ver si consigo el libro. Muchas gracias, Josefina. Ok. Sí. Lo del el dolor, el miedo al dolor. Está interesante eso. Pues, volviendo un poquito, ¿alguien más tiene algo que... Sí, tenemos a Mayra y a Iris del Pozo en turno.
Mayra, ya te iba a cortar, perdón. Tranquilo, lo que quería era preguntar, ¿sabes si cuando te referías a que muchas veces cuando se dirigen a un lugar y de momento viene una muerte inesperada, continúan haciendo lo que estaban, porque no han reconocido el cambio, se debe a que se han desmayado? Porque he escuchado que en muchas ocasiones esas personas que tienen esos accidentes trágicos, que están ahí frente a a la realidad de ese momento, se desmayan. ¿Sabes algo de eso? Pues no lo sé. Si te digo que lo sé, esto este evento lo cuento como algo anecdótico, pero es bien interesante porque en este caso ella no recordaba nada de haberlo hecho. Nadie la vio haciéndolo, sin embargo, sí en el teléfono estaba registrado y la otra señora sí recibió las instrucciones. Esto no fue un evento paranormal. Así que ella recibió el impacto y de una forma tal vez automática, pero ella nunca recordó que había llamado para que se hicieran cargo de su hija, pero sí ocurrió. Lo que sí también, el, es- personas que desencarnan de una forma trágica, el espíritu puede seguir ambulando por los lugares porque no ha creado la conciencia de que ya desencarnó. Y puede seguir ambulando haciendo las cosas cotidianas. Y en el proceso es que entonces empieza a crear la conciencia de que algo no es igual y ahí también hay asistencia espiritual que recibe para llevarlo. Pero los que no desencarnan de eso, que fue por el cual lo traje, pues no tengo más información. Yo que juraba que este tema no tenía muchos subtemas y esto me está gustando, me está gustando. Sí, sí, me está gustando. Hay alguien que no voy a mencionar el nombre que ya me había dicho, empieza por ahí porque eso va, se va a extender. Yo creo que vas a tener tema para el año. No, pero hay que también hacer balance, porque si no a veces, sí, porque a veces, aunque hay temas para el año, hay que ser bien juicioso, porque el tiempo de ustedes es valioso y no podemos a veces redundar mucho en el mismo tema. Claro. Y hay que buscarle que siempre se aporte algo nuevo y diferente. Yo creo Pero que eso se refiere, Ivette, a todas estas preguntas que surgen, Son estas subtítulos. incógnitas, a todas esas. Exacto. sí, yo estoy anotando aquí. Este, tienes a Iris del Pozo y a Ana Paulino en turno. Y yo me pregunto ahora, ¿alguno de los presentes en esta noche hemos tenido una experiencia similar a esa? Yo no la he tenido, pero si alguien la tiene, ¿verdad? Y desea Pues, exponerla, lo puede hacer también. pues Pero sí, eso tenemos sería a un buen Iris y a tema. Ana. Bueno, no cabe duda que la experiencia de desencarnación o muerte o final de la energía vital es una experiencia individual. Sin embargo, me pregunto en un accidente aéreo, por ejemplo, donde van muchas personas de diferentes creencias, diferentes niveles de conciencia, eh, diferentes, de diferentes lugares. Un accidente, desencarnan todas. Me pregunto, van juntas, cruzan el umbral juntas, o es como la película eh, de Nuestro Hogar, que dependiendo tu nivel de progreso, pasas por una etapa o una fase del proceso, pues bastante oscura y difícil, pero ahí lo dejo. Pues yo me inclinaría a pensar que va a depender del grado de progreso de cada persona. ¿Ok? Eh, porque, y de nuevo, en este proceso, nosotros también no debemos olvidar de que hay muchas creencias. Nosotros tenemos muchas creencias. Este, y, 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 y esto es otro.
estoy trayendo otra anécdota de esta persona que ella, nosotros somos, como lo digo, personas que tenemos muchas capas. Esta señora tenía unas creencias religiosas católicas bien fuertes, pero también tenía unas creencias espiritistas fuertes y ella, y hay que respetarla, convivía muy bien con sus creencias y las trabajaba lo más bien. Ella sí creía que cuando ella falleciera, ella, porque sí era una persona muy buena, muy noble, bondadosa, iba a encontrar un cielo, que en el cielo iba a encontrar esta forma así y asado. Cuando muere, fallece, es bien interesante porque ese fue de las personas que también yo estuve eh, en momentos antes de su muerte. Y luego, un familiar cercano a ella, en un sueño vívido, dice que ve que su hermana llega en el sueño y le dice, mira, y eso fue a los pocos días de fallecida, mira, yo estoy buscando, pero esto es diferente a a lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando, no lo encuentro. Y que la otra persona en el sueño le dice, pide ayuda a tus espíritus protectores, ellos te van a decir a dónde tienes que ir. Así que yo entiendo que cada uno, pues, por ejemplo, si yo, y esto lo digo sin ánimo de ofender ni de polarizar, si por ejemplo yo creo que en el proceso yo voy a ir a un purgatorio o pues yo voy a estar buscando un purgatorio y tal vez inclusive en ese proceso de angustia yo esté en un purgatorio porque yo lo creé en mi conciencia. Otro que pues no, yo voy a ir a un sitio, como yo fui bueno, yo voy a ir a un sitio donde van a estar las 11.000 vírgenes, pues yo voy a buscar ese sitio donde van a estar las 11.000 vírgenes esperándome. O sea que no debemos nunca quitar que aunque somos seres espirituales y vamos a vivir una experiencia puramente espiritual, las ideas que tengamos no van a dejar de coexistir, pudiesen estar ahí presentes y nosotros por esas creencias podemos estar buscando o visualizando eso. ¿Ok? Así que yo creo a la pregunta de Iri, pues que aunque en el accidente múltiples personas fallezcan, pues la experiencia del proceso de desencarnación, o de cómo cada uno gestione su proceso de evolución de la desencarnación va a ser individual. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Había alguien más, ¿verdad? Sí, Ana Paulino. Y hay una pregunta para que la anotes ahí en tu libretita. El tema de la eutanasia. Ok. Eh, Ana la Paulino. eutanasia. Wow. Es, si yo le quería compartir, pero Ives se me adelantó. Eh, lo quería compartir porque muchos de los puntos que se han tocado, pues yo, o sea, la experiencia que pasé, eso fue, tenía alrededor de 19 o 20 años, estaba dentro del hospital, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. eh, Después, pues los doctores sí me confirmaron que fueron, yo lo sentí más largo, claro, está el proceso, pero me dijeron que fue corto, que fue en minutos o tal vez segundos. No recuerdo porque eso hace pues más de 20 años atrás. Sí recuerdo la sensación de ir subiendo. No, no vi ningún túnel ni nada, pero sí hubo una sensación de despegarme del cuerpo y ir hacia otro lugar. Cuando llegué al lugar parecía una sala completamente blanca. Hasta el día de hoy, la cara de esta persona era tan hermosa y fue una mujer, nunca la he podido olvidar porque fue una cara hermosa, una belleza que me es difícil describir en palabras, pero una cara simplemente hermosa.
Pero cuando yo me vi las manos, yo era una niña pequeña. Ya no, yo no era la adulta, era una niña pequeña. Y esta dama hermosa simplemente me agarró de la mano y me dijo muy tranquila que no era mi tiempo, que era tiempo de bajar. Y recuerdo claramente cómo ella me llevó por todo ese pasillo blanco, agarrada de la mano, y se despidió. Y después no recuerdo absolutamente nada, simplemente abrí los ojos intensivos. Pero sí, mi experiencia fue, yo no recordaba absolutamente dónde yo estaba ni nada, solamente una sensación de paz, de tranquilidad. Y yo no recordaba que yo estaba en un hospital, ni nada de lo que me estaba pasando, ¿verdad? Solamente estaba viviendo la experiencia. Sé que hubo otros detalles, pero con el tiempo los olvidé. Recuerdo que cuando me desperté, rápidamente le dije a mi mamá que era tan y tan fácil desconectarte del cuerpo y salir a otros mundos. Yo no recuerdo esa parte, pero mi madre me lo explicó. Pero sí específicamente recuerdo la sensación de paz y la cara hermosa de la dama, que me agarró de la mano y me llevó. Y quería, ¿verdad? Pues compartirles con ustedes la experiencia. Muchas gracias por abrirte y compartir esa información que es bonita. A mí me gusta. De nuevo, no es lo mismo escucharlo, leerlo, que escucharlo de una persona cercana a nosotros, querida y apreciada. Así que mm, me estás ayudando a mitigar esos temores. Qué bonito. Es bien interesante porque, Rafael, sí, menciona. quiero decirle a Paulino que esa experiencia, si ya no lo tiene escrito, que debería escribirlo y es posible que lo apunte en un sitio donde ella pueda, inclusive si va recordando en otros momentos, otras instancias de esa experiencia, que la revise y lo ponga al día, porque es una experiencia maravillosa tenerla y que le da Sí. a ella satisfacción, porque no es lo mismo uno oír los relatos por ahí de otras personas que si no haberlo vivido. Y esa experiencia le ayuda a uno, porque a uno le va a tocar en algún otro momento le va a tocar. Y si uno tiene esas experiencias tan alentadoras y tan bonitas, eso le ayuda a sentirse más tranquilo y con más atención a ese proceso y a las ayudas que uno podría pedir inclusive en un momento dado. Porque muchos de los autores espiritistas pues no hablan de ese tema, se habla de la desencarnación y la continuidad de la vida, y sí que hay unos seres que ayudan, pero no entran en muchos de estos detalles. Y es posible que esos detalles puedan variar de caso en caso y que no sea una cosa rígida, única. Podría ser. John, como no hay mucha investigación sobre estos temas, la gente teme trabajar y apuntar y recordar mucha de esta información y con el tiempo se olvida los detalles, como bien dijo Ana. Así que es importante que ya lo apunte y que cada vez que acuerde algún detalle lo añada y lo revise para tener, si puede ver, si poco a poco tiene un relato completo sobre esa experiencia. Sí, voy a tomar el consejo. Ese consejo es muy bueno y la Ujú. experiencia es bien valiosa para ti y ahora para nosotros. Gracias por compartirla. ¿Ok? Como no te veo, el tiempo está un poquito limitado, no quiero seguir añadiendo más información, pero sí voy a añadir una anécdota de esta persona que es como mi familia bien cercana. Pues, e inclusive, pues, se fue a hacer un cateterismo, un procedimiento cardiovascular en un hospital aquí especializado en el área metropolitana de San Juan. Y esa noche antes se quedó en mi casa y yo fui el que la llevé al hospital allá. Pues, se encontró luego con sus familiares que venían a acompañarla en el proceso. Ella dice que todo estuvo muy bien, ¿ok? Inclusive sus presiones y todo, y estaba muy bien, pero que en un momento cuando estaban haciéndole el cateterismo, empieza a escuchar, ella escucha cuando el médico hace como un comentario, ¿ok? Y que le dijo a otro pendiente, algo así. Y, y ahí ella empieza a sentir que se iba saliendo de su cuerpo
pero ella en todo momento estuvo mirando su cuerpo y mirando la sala. Cada vez que ella se iba separando, iba como de espalda hacia atrás, iba alejándose de la camilla donde ella estaba. Ella vio su cuerpo, que la tenían con los brazos extendidos, haciéndole el proceso. Este, eh, Según iba moviéndose hacia atrás, empieza a huir cuando tiran la clave de paro respiratorio. El médico empieza a pedirle a otro médico o a otro asistente unos medicamentos y le iban inyectando por el suero. Ella menciona todo eso, que ella oía todo en detalle, pero cada vez se iba alejando más hasta que ella de momento se ve que su cuerpo pasó a través de una pared y se encuentra en un pasillo y ya no oía, aunque oía todavía las voces de lo que estaba pasando en el cuarto, pero de forma más bajita. Y cuando estaba en el pasillo, ella misma nos dice, yo no debo estar aquí, porque si yo estoy allá y allá está haciendo todo, yo debo ir allá. Pues ella volvió a moverse en dirección contraria para acercarse a su cuerpo. Y ella, eh, esto es un proceso que es ambulatorio, pues esa noche se quedó en el hospital y, y cuando pudo hablar con el médico se lo dijo. Le dijo, mire, a mí me pasó esto, aquello, lo otro. Y el médico al principio, ah, sí. Y ella, como que era una anécdota, él no, al principio no mostró mucho interés. La escuchaba, pero mostraba interés. Cuando él empieza a tomar interés, es cuando ella le empieza a decir, sí, porque usted le pidió a otra persona un medicamento que sonaba como con este nombre. Eso fue lo primero que me pusieron. Después hicieron esto. Después una persona que era mujer fue la que dio unas compresiones. Y ahí él tomó como que, ok, pues parece que ella sí estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero, y traigo esto como por algo que habíamos mencionado. No necesariamente todas las experiencias son iguales, pero hay algunos puntos en comunes. Por ejemplo, Ana acaba de mencionar el relato que yo acabo de decir, que hubo una experiencia extracorporal, una experiencia que se recuerda, pero que fue fuera del cuerpo, de su cuerpo. ¿Ok? Este, el poder escuchar, oír, tener conciencia de que estás en otro lugar. Así que que aunque no todo es igual, hay cosas en común que son parecidas. ¿Ok? Nos quedan como 10 minutos, ¿verdad? Sí, 12 ¿Alguien, minutitos te quedan. ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ajá. Perdóname, también hay que dejarle un espacio a Edgardo, que está de las personas que está escuchando, aunque para que él anuncie la actividad del jueves. Sí. Muy bien. Pues nada. Sí, Lo, pero pr- hay tiempo suficiente. Si alguien quiere comentar algo, pues lo puede hacer. Ok. Si no, yo cierro ahora con esto, Ujú. que es dejarles saber a ustedes que entonces en Recife y los científicos buscamos cómo estandarizar, porque ahora mismo tenían en ese momento muchas anécdotas. Entonces, había que darle, tal vez se le había dado la seriedad, pero había que darle una forma para empezar a estandarizar y medir cómo eran estas experiencias de la vida, de las cercanas a la muerte. Aquí entra entonces este científico, Bruce Grayson, en el 83 y él hace una escala. Y él dice, para poder estandarizar esto y poder tener mayor información, ¿ok? Vamos a hacer como un cuestionario en donde vamos a medir los diferentes aspectos relacionados a las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ver para ir preguntando a todo el mundo y no solamente vamos a hacer eso, vamos a darle valor. Por ejemplo, ¿usted vio el color rojo? Sí, el color rojo era
claro, oscuro o promedio. Pues eso es lo que hacen a veces los científicos para poder cuantificar y poder de forma fácil comparar. Y les presento brevemente cosas que él hizo. Por ejemplo, y ese cuestionario se utiliza al día de hoy. El cuestionario lo dividió en aspectos cognitivos, en aspectos afectivos, en aspectos paranormales y trascendentales. Vamos a tomar uno de ellos. Por ejemplo, el afectivo. Él hizo tres preguntas. Él dijo a estas personas del punto afectivo, vamos a preguntarle si sintieron un sentimiento de paz o de satisfacción, si sintieron un sentimiento de gozo o una sensación de armonía o unidad con el universo. Ahora, si una persona decía, mira, yo sí tuve un sentimiento de paz, pues él iba más allá. Y él decía, le preguntaba, ¿ese sentimiento de paz o de satisfacción era de una increíble paz o era un alivio o calma, algo promedio, o realmente tú no sentiste eso? Si lo sentí bien intenso, le daba un número de 2. Si lo sintió promedio, un número de 1. Y si no lo sintió, pues 0. Y ahí él podía entonces empezar a medir no solamente si tuvo o no tuvo ese aspecto específico, sino también la gradación, cuán intenso fue. Por ejemplo, en el cognoscitivo, ¿ok? Eh, sobre el retorno de escenas del pasado, las vivencias de cosas que habían pasado en la vida de esta persona. Pues si no lo sintió, pues es 0. Si vio muchos eventos pasados, pues es 1. Pero si los vio todos fuera de control, o sea, algo mucho más intenso, pues eso es un 2. Y de esa forma, él fue y hizo este cuestionario que al día de hoy todavía pues se utiliza y a qué ha venido a estandarizar y poder ayudar a que, por ejemplo, si hay alguien en Argentina que va a estudiar los eventos cercanos a la muerte, pues puede utilizar este cuestionario, pero si hay alguien en España, en Pekín, que lo va a hacer, pues también puede usarlo. Y así estandarizamos y a la hora de comparar, pues es más fácil. ¿Ok? Por ejemplo, en eventos trascendentales. ¿Ok? Eh, entrada a otro mundo. ¿Sintió que estaba entrando a otro mundo? No. Ah, pues es 0. ¿Que fue un lugar extraño no familiar? Pues es 1. O que fue claramente un mundo místico, no terrenal, que pudo identificarlo bien con detalle, pues un 2. Así que estos escalas o cuestionarios pues nos ayudan a estandarizar. ¿Ok? Yo creo tengo acá las y 53. Yo creo que ya Sí. con esto le doy las gracias, continuamos el tema y le doy paso al hermano Edgardo para que presente el tema que él va a estar compartiendo con todos ustedes el próximo jueves.